Vamos a terminar el capítulo de enzimas que habíamos iniciado en una clase anterior. Específicamente hoy me voy a referir a tres partes: la inhibición enzimática, la regulación enzimática y en la última parte voy a mencionar cuáles son las principales coenzimas y vitaminas. O sea, voy a hablar de la parte de coenzimas y vitaminas. Estas tres son los temas que vamos a revisar hoy. Primero, lo de inhibición enzimática. Una de las características más importantes de las enzimas es que son catalizadores que se pueden inhibir. Existen inhibidores enzimáticos que se pueden clasificar en dos categorías: inhibidores enzimáticos irreversibles, inhibidores enzimáticos reversibles. Los inhibidores enzimáticos irreversibles, como el nombre lo sugiere, son sustancias que se unen a las enzimas y dañan permanentemente la molécula enzimática. O sea, la enzima no se recupera de ese tipo de inhibición. Lógicamente, dentro de esta categoría vamos a tener la mayoría de tóxicos. Los tóxicos, muchos de ellos lo que hacen es interactuar con las enzimas, alterar su estructura molecular, su estructura proteica, y con eso la enzima queda definitivamente alterada. Por ejemplo, metales pesados, el cobre, el arsénico, el cadmio, el mercurio, todos esos son ejemplos de inhibidores irreversibles. Aquí no voy a hacer énfasis en eso lo maneja la parte de toxicología, pero en esto sí me voy a concentrar y voy a acentuar un poco sobre los inhibidores reversibles. Los inhibidores reversibles tienen una característica muy importante, que la enzima, como el nombre lo sugiere, está inhibida por un tiempo. Una vez que cesa el efecto inhibitorio, la enzima recupera su actividad original. ¿Por qué es importante mencionar este tipo de inhibición? Porque la mayoría de los fármacos que se consumen normalmente son inhibidores enzimáticos reversibles. Cuando usted, por ejemplo, consume un analgésico, un antipirético, un antibiótico, esas sustancias lo que hacen es una inhibición enzimática reversible. La inhibición reversible entonces se puede agrupar en varios casos también, pero yo solamente voy a hablar de dos: inhibidores enzimáticos reversibles de tipo competitivo, inhibidores de tipo no competitivo. Hay más casos, pero son más raros. Estos son los más frecuentes: la inhibición enzimática de tipo competitivo y no competitivo. Primero, los inhibidores competitivos. Un inhibidor competitivo es una sustancia que es muy parecida al sustrato de la enzima, o sea, es un análogo estructural. Análogo estructural quiere decir lo que acabo de decir, que es una sustancia muy parecida al sustrato. Entonces, como es tan parecida al sustrato, lo que implica el término competitivo quiere que el sustrato y el inhibidor competitivo están compitiendo por entrar al sitio catalítico de la enzima. Si aquí tenemos una enzima y este es el sitio catalítico, cuando el sustrato entra al sitio catalítico, pues la enzima lo convierte en producto y sale como producto. Pero si hay un inhibidor competitivo en el medio, el inhibidor competitivo puede entrar al sitio catalítico y mientras esté ocupando el sitio catalítico, esa enzima está inactiva. Una vez que el inhibidor competitivo sale del sitio catalítico, la enzima recupera su actividad normal. Los inhibidores competitivos tienen varias características cinéticas. Un inhibidor competitivo aumenta el Km. El Km en presencia de un inhibidor competitivo se llama Km aparente y es mayor, este Km es mayor que el Km original. El inhibidor competitivo
no modifica la velocidad máxima. O sea, la velocidad máxima no cambia, porque la enzima conserva su capacidad catalítica. Una vez que el sustrato entra a la enzima, pues la enzima lo transforma en producto. Estas son las dos características de un inhibidor competitivo. Entonces, ¿cómo se identifica un inhibidor competitivo, por ejemplo, en el laboratorio? Que a ustedes les va a tocar hacer eso, pues si alguna vez hacen laboratorio. Se diseñan dos gráficas, dos experimentos, dos rectas. En un experimento vamos a tener la enzima más el sustrato. Y en el otro experimento vamos a tener la enzima más el sustrato más el inhibidor competitivo. La forma más práctica de identificar estos inhibidores es con la gráfica de los dobles recíprocos, que alguna vez se las mencioné. La gráfica de los dobles recíprocos, aquí ponemos 1 sobre B, 1 sobre S, y esta es una forma pues de representar cinética enzimática que ya la habíamos revisado en una clase anterior. Entonces vamos a tener dos rectas que van a tener igual velocidad máxima, distinto km. O sea, usted levanta las dos rectas y si las dos rectas tienen esta forma, eso es una inhibición competitiva. Eso es una inhibición competitiva. Dice que aquí este intercepto, que es de la velocidad máxima, es igual, pero este intercepto, que es el del km, es diferente. El km mayor, la recta que tenga el km mayor, que sería esta recta, esta sería la del km mayor. Recuerde que estos son inversos, esto es 1 sobre D máxima, esto es 1 sobre km. Esta recta correspondería a la recta con el inhibidor competitivo, o sea, este sería el km aparente y este sería el km original. Hay una relación muy importante teórica que es esta: km aparente es igual a km original multiplicado por un término que es 1 más I sobre K sub I. Esta ecuación la van a necesitar, si alguna vez pues hacen el laboratorio, van a necesitar esta ecuación porque en el laboratorio les piden el K sub I, que es la constante de afinidad del inhibidor. Bueno, esa es la característica de la inhibición competitiva. Es una inhibición donde el inhibidor compite por el centro catalítico. El inhibidor no competitivo es una sustancia que no interfiere con el sitio catalítico. El sitio catalítico está permeable, el sustrato puede ingresar, no hay alteración pues desde el punto de vista del sitio catalítico. El inhibidor competitivo generalmente interactúa en otro sitio de la enzima diferente al sitio catalítico, pero esto se traduce en un cambio conformacional que hace que la enzima sea menos activa para transformar el sustrato. O sea, en este caso lo que cambia es la conformación de la enzima y la enzima se vuelve menos activa. Por eso los inhibidores no competitivos lo que hacen es disminuir la velocidad máxima de la enzima, pero no cambian el km. Entonces, en presencia de un inhibidor no competitivo, la velocidad máxima se llama velocidad máxima aparente, y es menor que la velocidad máxima original. Esa es la característica de la inhibición no competitiva. Igual que sucedía con los inhibidores competitivos, esta inhibición se puede representar gráficamente con la gráfica de los dobles recíprocos. Otra vez, enzima más sustrato, enzima más sustrato más inhibidor no competitivo. Usted elabora una gráfica, aquí pone pues los dobles recíprocos, 1 sobre B contra 1 sobre S, y las gráficas le verán así. Este patrón gráfico donde usted tiene el mismo intercepto del km, pero distinto intercepto de la velocidad máxima, esto corresponde a una inhibición de tipo no competitivo. Y la relación matemática que hay entre los dos es velocidad máxima aparente es igual a velocidad máxima original
sobre 1 más I sobre K sub I. Este mismo factor que vimos en la gráfica anterior. También está modificando aquí la velocidad máxima aparente, velocidad máxima original sobre 1 más I sobre KI. Aquí se determina cuál es la velocidad menor, la velocidad máxima menor, y correspondería a la recta en presencia de un inhibidor no competitivo. Esas son las características cinéticas de estos dos tipos de inhibición, que son los más frecuentes desde el punto de vista práctico, pues hablando pues de fármacos. Bueno, con eso termino la parte de inhibición. La parte de regulación. La regulación enzimática, esta es quizá la propiedad más importante que tienen las enzimas para la célula, para el organismo. O sea que son catalizadores muy potentes, pero que la célula los puede regular. La célula puede regular sus enzimas. Lógicamente no todas las enzimas son reguladoras, solamente un puñado de enzimas, algunas enzimas son enzimas reguladoras. En una vía metabólica generalmente hay 1 o 2 enzimas que son las que se encargan de controlar el flujo metabólico, esas son las enzimas reguladoras. Hay dos tipos, voy a referirme a 2 tipos de regulación particularmente, a las enzimas alostéricas y a las enzimas que sufren modulación covalente. Estos son los 2 tipos de regulación enzimática más importantes para la célula. Las enzimas alostéricas. Las enzimas alostéricas son las principales, repito, enzimas reguladoras del metabolismo y tienen unas características que las diferencia del resto de las enzimas. Les voy a mencionar cuáles son esas características de las enzimas alostéricas. En primer lugar, la gran mayoría de las enzimas alostéricas son proteínas con nivel cuaternario. ¿Ustedes alguna vez revisaron proteínas con la profesora Alejandra? Una proteína que tenga nivel cuaternario es una proteína que tiene subunidades, tiene varias subunidades unidas entre sí, formando una estructura mayor que se llama una proteína oligomérica. Cada una de estas subunidades se llama un protómero. Las proteínas, las enzimas alostéricas, casi todas son proteínas constituidas por subunidades. Esa es la primera característica. Segunda característica, tienen unos sitios diferentes al sitio catalítico, que se llaman sitios alostéricos. Esos sitios alostéricos generalmente están ubicados en subunidades diferentes. Por ejemplo, si una de estas subunidades tiene el sitio catalítico para el sustrato, estos otros sitios tienen esos otros sitios lo que alojan son unas sustancias que se llaman efectores alostéricos. Entonces aquí se puede meter en estos otros sitios unas sustancias que se llaman moduladores alostéricos o efectores alostéricos. Algunos de estos efectores alostéricos pueden modificar toda la estructura de la proteína, que se traduce en que la enzima sea más efectiva para transformar el sustrato. Se llaman efectores positivos. Pero también existe el caso en que estas sustancias se peguen de un sitio modulador, cambien la conformación de la enzima y la enzima se vuelve menos activa para transformar el sustrato. Entonces hablamos de efectores positivos y efectores negativos. Esa es la segunda característica. La segunda característica es que las enzimas alostéricas responden a efectores positivos y a efectores negativos. La tercera característica, las enzimas alostéricas tienen una cinética que no es micaeliana, Recuerden que alguna vez vimos que la mayoría de las enzimas muestran esta cinética, que es una cinética hiperbólica o cinética micaeliana. Bueno, las enzimas alostéricas no. Las enzimas alostéricas, cuando usted pone aquí velocidad, concentración de sustrato, tienen esta curva. Esa curva, que es diferente a esta, pues como se ve claramente, se llama cinética sigmoidal. Pues porque eso parece una S del alfabeto griego, la S del alfabeto griego. Cinética sigmoidal. Esta cinética sigmoidal es la que muestran las enzimas alostéricas.
¿Qué tienen en común con esta otra gráfica? Pues que alcanzan velocidad máxima cuando se someten a un exceso de sustrato, o sea que aquí alcanzan saturación, o sea las enzimas alostéricas también se saturan por un exceso de sustrato. La otra característica es que la mitad de la velocidad máxima, esta concentración de sustrato, que equivale a la mitad de la velocidad máxima, que en este otro caso se llamaba Km, aquí no se llama Km, pues porque esto no es una cinética micaeliana, se llama K.5. K.5 es equivalente al Km. Tiene ese nombre porque Km quiere decir constante de Michaelis, pero como esto no es una cinética micaeliana, por eso no se le pone ese nombre. Otra de las características que presenta esta gráfica es que es desplazable. O sea, la gráfica se puede desplazar a la derecha o a la izquierda. Es desplazable. Si ustedes miran aquí lo del K.5, recuerden que alguna vez revisamos que el K.5 equivale al Km. El Km es un parámetro que permite hablar de afinidad de la enzima por el sustrato. Si usted aumenta el Km, como en este caso, cuando usted desplaza la curva a la derecha, el K.5 se aumenta. Un aumento en el K.5, que es lo mismo pues que un aumento en el Km, es una disminución en la afinidad. O sea, los efectores alostéricos negativos son los que desplazan la curva alostérica a la derecha. En cambio, los efectores alostéricos positivos desplazan la curva a la izquierda, disminuyen el Km. Esa es otra característica muy importante. La cinética alostérica es desplazable y los efectores se encargan de desplazar la curva a la izquierda o a la derecha. Bueno, llevamos uno, nivel cuaternario, dos, que responden a efectores positivos y negativos, tres, que tienen una cinética sigmoidal, fuera de eso que es desplazable, cuatro, las enzimas alostéricas catalizan reacciones alejadas del equilibrio. Recuerden que alguna vez mencionamos que una reacción puede estar alejada del equilibrio o cercana o en equilibrio. En equilibrio quiere decir que usted le pinta aquí doble flecha, porque se puede presentar en cualquiera de los dos sentidos. Una enzima que cataliza una reacción en equilibrio quiere decir que puede catalizar cualquiera de los dos sentidos, puede transformar este sustrato en este otro o al revés. Pero en una enzima alostérica esto no es posible, porque las enzimas alostéricas siempre o casi siempre catalizan reacciones irreversibles, o sea que no hay reacción contraria. No hay reacción contraria, entonces estas enzimas que se mantienen así, solamente en un solo sentido, uno dice que eso es un estado de equilibrio, es un estado estacionario. Estas enzimas son las que controlan los flujos metabólicos, porque aquí sí hay flujo metabólico. Cuando usted tiene una reacción en equilibrio, realmente usted no tiene flujo metabólico, porque la reacción se está moviendo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. En cambio, si la reacción está alejada del equilibrio, ahí sí hay flujo metabólico. Entonces, en las vías metabólicas, lo van a ver ustedes después en la práctica, las vías metabólicas son secuencias de varias reacciones catalizadas por varias enzimas, muchas enzimas, hasta que se llegue a un producto. La mayoría de estas reacciones están en equilibrio o cercanas al equilibrio. Pero esta primera, casi siempre ubicada al principio de la vía, tiene que ser una reacción alejada del equilibrio, porque aquí es donde se va a controlar el flujo. Por eso se llaman enzimas controladoras de flujo. Esta generalmente es una enzima alostérica. Si esta enzima funciona, toda la vía funciona. Si esta vía no funciona, toda la vía se paraliza. Entonces eso es una forma de controlar la velocidad a través de las vías metabólicas con las enzimas alostéricas. Muchas veces, por ejemplo, el producto de la vía, cuando se acumula en exceso, este mismo producto puede actuar como un efector negativo de esta enzima alostérica. ¿Para qué? Para evitar que la vía continúe sabiendo que ya el producto está en exceso hasta que no se gaste el producto.
Esa es una forma de retroalimentación que se llama retroalimentación negativa, donde el producto final de la vía puede actuar como un efector alostérico negativo de la enzima que controla el flujo. Bueno, esas son las características de las enzimas alostéricas. Y con eso termino la parte de regulación enzimática. La última parte, como les dije ahorita, tiene que ver con un concepto que ya revisamos en una ocasión anterior, y es que las vitaminas sirven de precursores biosintéticos a las coenzimas. O sea, casi todas las coenzimas que nosotros utilizamos en el metabolismo son sustancias que se fabrican a partir de vitaminas. Entonces voy a hablar es de esa parte. Alguna vez definimos lo que es una vitamina. Una vitamina es un nutriente, un micronutriente esencial. Esencial, como alguna vez discutimos, quiere decir que no las sintetizamos. Estas sustancias que les voy a mencionar no las sintetizamos, no las tenemos que comer, o si no tenemos problemas. Las vitaminas en la especie humana son 13 sustancias, 13 que se catalogan como vitaminas. Se clasifican con base en la solubilidad. Bueno, hay varias formas de clasificar, pero la más práctica me parece a mí es con base en la solubilidad. Hay 4 sustancias de estas que son vitaminas liposolubles, la vitamina A, la D, la E y la K. Estas vitaminas son liposolubles. Y hay otras 9 que son hidrosolubles. Las otras 9 son la tiamina o vitamina B1, la riboflavina o vitamina B2, la niacina o vitamina B3, el ácido pantoténico o vitamina B5, el piridoxal o vitamina B6, la biotina o vitamina B8, el ácido fólico o vitamina B9 y la cobalamina o vitamina B12. Adicionalmente está la vitamina C o ácido ascórbico. Estas 9 sustancias constituyen las vitaminas hidrosolubles, o sea, son solubles en agua. Estas 4 son solubles en líquido. Las vitaminas que tienen una función más clara como sustratos precursores de coenzimas son las hidrosolubles. Las vitaminas liposolubles tienen otras funciones que posteriormente se las van a mencionar en un semestre posterior. Aquí me voy a referir a estas sustancias. Les voy a explicar. Estas sustancias que son las vitaminas, qué coenzimas producen y qué enfermedades producen. Eso es lo que vamos a revisar. ¿Qué coenzimas producen? ¿Qué enfermedades producen? Empecemos con la tiamina. La tiamina es una vitamina que cuando ingresa al organismo se tiene que convertir en tiamina pirofosfato. ¿Qué quiere decir eso? Que a la vitamina se le agregan 2 fosfatos. Cuando usted tiene 2 fosfatos unidos, eso se llama un pirofosfato. Entonces, a esta vitamina, que es la vitamina B1, dentro del organismo, principalmente en el hígado, se le pega este pirofosfato y se convierte en tiamina pirofosfato, que se simboliza como TPP. TPP quiere decir tiamina pirofosfato. La tiamina pirofosfato es la coenzima activa. Si esta tiamina no se convierte en TPP, no funciona. La mayoría de estas vitaminas tienen que convertirse en coenzimas. Si no se hace esa conversión metabólica, la vitamina no funciona como tal. Por ejemplo, en este caso, esta tiamina que usted se come, si no se transforma en tiamina pirofosfato, no funciona. ¿Qué hace la tiamina pirofosfato? Bueno, participa en muchas reacciones. Por ejemplo, en la oxidación de combustibles. Después vamos a mencionar eso. En la oxidación de combustibles hay varias reacciones para obtener energía metabólica. Hay varias reacciones que necesitan tiamina pirofosfato. Entonces, cuando hay una falta de tiamina pirofosfato, uno de los eventos que más se perjudica es la obtención de energía para el funcionamiento celular. También se requiere para el buen funcionamiento nervioso.
para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Una deficiencia de tiamina en la dieta produce una enfermedad que puede ser mortal, o sea, uno se muere de beriberi. Así se llama la enfermedad por deficiencia de tiamina y es mortal si no se corrige a tiempo. El paciente lo que tiene con beriberi es una debilidad muscular generalizada que involucra músculo cardíaco y casi siempre mueren es de una insuficiencia cardíaca. Esa es la tiamina. La riboflavina, que es la B2. La riboflavina, cuando ingresa al organismo, se convierte en una coenzima que se llama FAD. FAD quiere decir flavina, adenina, dinucleótido. Esta es la coenzima. Flavina, adenina, dinucleótido. Esta coenzima es una coenzima de oxidorreducción. ¿Qué quiere decir eso? Que transporta átomos de hidrógeno, o sea, electrones y protones. Existen unas enzimas que se llaman deshidrogenasas. Las deshidrogenasas pertenecen a las oxidorreductasas que alguna vez les mencioné. Una deshidrogenasa es una enzima. Esta enzima se encarga de coger un sustrato cualquiera y le quita dos átomos de hidrógeno. La enzima no se queda con esos átomos de hidrógeno, se los pasa a esta coenzima. Esta coenzima le recibe los dos átomos de hidrógeno, entonces se convierte, pasa de FAD a FADH2. FADH2 quiere decir que la coenzima está cargando dos átomos de hidrógeno que le entregó esta enzima. Esta se conoce como la forma oxidada y esta se conoce como la forma reducida de la coenzima. Si la coenzima no está presente, la enzima no hace la deshidrogenación. Por eso tiene que estar presente en el sitio catalítico. Entonces la coenzima le recibe los dos átomos de hidrógeno. Por eso es FADH2. Tampoco se queda indefinidamente con esos átomos de hidrógeno. Esa coenzima, en otras reacciones del metabolismo donde se requieran hidrógenos, la coenzima puede proporcionar esos hidrógenos y se vuelve a convertir en la coenzima oxidada. O sea, la coenzima lo que está haciendo es llevando átomos de hidrógeno de unas reacciones donde se producen a otras reacciones donde se utilizan. No se ha descrito una deficiencia de FAD, de riboflavina, solamente se han observado una dermatitis crónica y algunos trastornos, sobre todo en mucosa oral. Por ejemplo, una glositis, que es inflamación de la lengua, una keilitis, que es inflamación de los labios, pero son trastornos relativamente inespecíficos porque no se ha descrito pues una enfermedad como tal por deficiencia de riboflavina. La niacina es la tercera vitamina que vamos a mencionar. La niacina se convierte en dos coenzimas, NAD+ y NADP+. Niacina, ¿qué quiere decir? NAD, ¿qué quiere decir? Niacina, adenina, dinucleótido. Y niacina, adenina, dinucleótido fosfato es el NADP. O sea, el NADP tiene un fosfato más que esta, pero funciona exactamente igual. ¿Qué hace el NAD y el NADP? También son coenzimas de oxidorreducción, igual que la anterior. Una enzima cualquiera, una oxidorreductasa, ¿cierto? Otra vez vuelve y juega, coge un sustrato, le quita dos hidrógenos a un sustrato, la enzima, y se los pasa a la coenzima. Entonces el NAD se convierte en NADH más H. Fíjense que aquí la estrategia es diferente. En el caso anterior, la coenzima le recibía los dos átomos de hidrógeno. Dos átomos de hidrógeno son dos electrones, dos protones, esos son dos átomos de hidrógeno. En este caso, la coenzima le recibe a la enzima, aquí está la enzima, le recibe a la enzima los dos electrones, pero solamente le recibe uno de los protones. El otro protón queda suelto en el medio, por eso NADH más H. Este otro H es un protón que quedó suelto ahí en el medio acuoso pues, en que está la reacción. La coenzima solamente recibe dos electrones y uno de los protones, por eso se convierte en NADH más H. Si es NADP es lo mismo, se convierte en NADPH más H. Lo mismo que les dije ahora, esta coenzima no se queda con los átomos de hidrógeno, los transfiere a otras reacciones donde se requieran átomos de hidrógeno.
La niacina, como el NAD y el NADP son coenzimas muy frecuentes en el metabolismo, la deficiencia de niacina sí produce una enfermedad que puede ser mortal. Se llama pelagra. La pelagra es una enfermedad que también se llama enfermedad de las 3D, porque se caracteriza por una diarrea persistente, porque se altera pues todo el tracto gastrointestinal. Adicionalmente hay una dermatitis crónica muy característica. Es una dermatitis que produce unas placas levantadas, ardorosas, eritematosas, o sea, rojas, sobre todo alrededor de los codos y alrededor de las rodillas. Dermatitis. Y una demencia. Una demencia es porque se altera también el funcionamiento del sistema nervioso central. El paciente pierde pues como la noción de la realidad, puede tener alucinaciones, etcétera, etcétera. Por eso se llama enfermedad de las 3D. Y repito, si no se corrige la pelagra, usted se muere de pelagra. O sea que uno puede morir de pelagra. Niacina. Ácido pantoténico. El ácido pantoténico, que es la que sigue, se convierte en una coenzima que se llama coenzima A. La coenzima A es una coenzima de transporte. Es una coenzima que transporta varios sustratos. La vamos a encontrar transportando acetilo, entonces hablamos de acetilcoenzima A. La vamos a encontrar transportando succinilo, entonces hablamos de succinilcoenzima A. La vamos a encontrar transportando ácidos grasos, entonces acilcoenzima A, etc. Es una coenzima de transporte que está ampliamente distribuida en el metabolismo, prácticamente en todas las vías metabólicas tenemos coenzima A. Por eso la deficiencia de ácido pantoténico no se ha registrado, sino en casos muy extremos experimentales, porque en cualquier comida que usted coma hay ácido pantoténico, entonces la deficiencia de ácido pantoténico prácticamente no se ha registrado como enfermedad. El piridoxal, que es la B6, cuando entra al organismo se convierte en piridoxal fosfato. El piridoxal fosfato, pues como aparece ahí, es simplemente pegarle un fosfato a la molécula de piridoxal. Esa es la coenzima. El piridoxal fosfato es una coenzima muy importante en el catabolismo de los aminoácidos. Después, cuando vean en el metabolismo, catabolismo de los aminoácidos, van a ver unas enzimas que se llaman transaminasas. Las transaminasas, que son las enzimas más importantes de este catabolismo, necesitan fosfato de piridoxal. Lo mismo para la síntesis de ciertos neurotransmisores se necesita fosfato de piridoxal. Y para el metabolismo del glucógeno. Para un buen metabolismo del glucógeno hay una enzima que se llama glucógeno fosforilasa que necesita fosfato de piridoxal. Y adicionalmente, la primera enzima que está involucrada en la síntesis del grupo hemo. La síntesis del grupo hemo, la primera enzima que se llama alasintasa, esa primera enzima necesita fosfato de piridoxal. El piridoxal fosfato, cuando uno tiene una deficiencia de piridoxal fosfato, entonces se le produce una anemia crónica. La anemia crónica es porque no se produce suficiente grupo hemo, entonces no hay suficiente hemoglobina y el paciente tiene una anemia crónica. Fuera de eso, se puede producir una dermatitis crónica y adicionalmente se pueden producir convulsiones, sobre todo en los niños. La deficiencia produce convulsiones, por lo que les mencioné ahorita, porque el fosfato de piridoxal se requiere para hacer síntesis de ciertos neurotransmisores. Esto es lo que se produce con una deficiencia de piridoxal. La siguiente vitamina es la biotina. La biotina es una vitamina que se une a unas enzimas que se llaman carboxilasas. Las carboxilasas son enzimas que cogen una molécula de CO2 y la meten en una molécula orgánica como CO2-. Eso es una carboxilasa, eso se llama carboxilar. Coger un CO2 y meterlo en una molécula como CO2-. Las carboxilasas necesitan biotina. La biotina se pega de una lisina, la lisina pues es un aminoácido. La biotina se tiene que pegar de una lisina de la proteína
Y cuando está unida con una lisina se llama biocitina. Biocitina. La biocitina entonces es la biotina unida con una lisina de la enzima. Esta sería la carboxilasa, esta sería la enzima. Tampoco se ha registrado una deficiencia de biotina en la dieta, sino en condiciones extremas experimentales, porque se requiere muy poquita cantidad y porque las bacterias intestinales producen biotina que nosotros podemos utilizar. O sea que prácticamente no se ha descrito una deficiencia de biotina de importancia pues así clínica. A ver, llevamos tiamina, riboflavina, niacina, llevamos ácido pantoténico, piridoxal, biotina, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ácido fólico es la que sigue, ácido fólico. El ácido fólico, la vitamina B9, cuando entra al organismo se tiene que convertir en ácido tetrahidrofólico, THF, tetrahidrofólico. Tetrahidrofólico quiere decir que al ácido fólico se le pegan 4 hidrógenos. Ese ácido tetrahidrofólico es la coenzima activa. La enzima que hace esto, que es una enzima que no tenemos y no para eso, se llama dehidrofolato reductasa. La dehidrofolato reductasa la tenemos exclusivamente para eso, para que coja el ácido fólico y lo convierta en tetrahidrofólico. Es la única función de esa enzima que se le conoce. Se llama dehidrofolato reductasa. Vuelve y juega lo que les dije ahora. Si este ácido fólico no se convierte en tetrahidrofólico, no funciona. Entonces la coenzima activa es el tetrahidrofólico. ¿Qué hace el ácido tetrahidrofólico? Es un transportador de radicales monocarbonados. Como el nombre lo dice. Son radicales que tienen un carbono, por ejemplo este que se llama el grupo metilo. Por ejemplo este que se llama el grupo metileno. Este que se llama el grupo metilo, CH3. Este que se llama el grupo metileno, CH2. Este que se llama el grupo metenilo, CH. Este que se llama el grupo formilo. Estos radicales son de un carbono. Esos radicales son radicales que sobran en el metabolismo de ciertos aminoácidos. Se producen pues como un producto del metabolismo de ciertos aminoácidos y la célula lo reutiliza en otros metabolismos, por ejemplo para hacer síntesis de ácido nucleico, síntesis de aminoácidos, etc. Entre las reacciones que los producen y las reacciones que los utilizan, el ácido tetrahidrofólico los transporta. O sea que es un transportador de radicales monocarbonados de unas reacciones de la célula a otras reacciones donde se requieran. La deficiencia de ácido fólico produce una enfermedad mortal, se llama anemia megaloblástica. Si no se corrige la anemia megaloblástica, el paciente se muere de anemia megaloblástica. Bueno, y por último la vitamina B12. Me falta también el ácido ascórbico. La vitamina B12, que es la cobalamina. La cobalamina es una vitamina que tiene unas características muy peculiares que la diferencian de las otras vitaminas. En primer lugar, la cobalamina es una vitamina que tiene cobalto. Cobalto, pues que es un metal muy raro, cobalto. Está metido en un anillo que se llama una porfirina. Cuando usted tiene 4 anillitos de estos anillos que les estoy pintando aquí se llaman pirroles. Si usted tiene 4 anillos de estos unidos en un anillo más grande, se llama anillo tetrapirrol o porfirina. Y si usted aquí le mete un cobalto, esa es la vitamina B12. Este anillo de porfirina lo vamos a encontrar en otras sustancias. Por ejemplo, si aquí usted le mete un hierro en esta mitad, ese grupo ya se llama grupo hemo. Si usted le mete un magnesio, eso se llama clorofila. Pero lo que nos interesa aquí es la vitamina B12 que tiene cobalto. Entonces la vitamina B12 es una cobalto porfirina. Es una sustancia muy compleja que nosotros no podemos sintetizar, ni las plantas pueden sintetizar. Ninguna planta sintetiza vitamina B12. La vitamina B12
solamente la sintetizan algunos microorganismos del suelo, algunos hongos del suelo. O sea, los que son vegetarianos estrictos tienen problemas, tienen una posibilidad de sufrir una anemia perniciosa, que así se llama la falta de vitamina B12, anemia perniciosa por deficiencia de B12, porque la fuente que nosotros tenemos de vitamina B12 son los animales, pero es porque los animales la cogen del suelo cuando comen. Entonces las plantas no tienen vitamina B12, no producen vitamina B12. Se llama entonces vitamina B12, cuyas coenzimas son dos. A partir de la vitamina B12 se producen dos coenzimas, metilcobalamina y adenosylcobalamina. Estas son las coenzimas que se producen a partir de la vitamina B12. La vitamina B12 participa en el metabolismo de los aminoácidos azufrados, los que tienen azufre, por ejemplo en el metabolismo de la metionina. Participa en el metabolismo de la metionina y también participa en el metabolismo de los ácidos grasos impares. Los ácidos grasos impares participan básicamente en estos dos metabolismos. La vitamina B12 tiene otras características, y es que su absorción es muy diferente al de las otras vitaminas. Las otras vitaminas se absorben a través de transportadores. Esta vitamina no, esta vitamina se absorbe a través de un receptor. Se necesitan varias proteínas para absorber esta vitamina. Se necesitan unas proteínas que se llaman proteínas R. Las proteínas R, que las producimos en la boca, en la saliva y en el estómago, estas proteínas captan la vitamina B12. La captan. Cuando usted come vitamina B12, se le pegan a las proteínas R. Las proteínas R las llevan por el estómago, llevan la vitamina B12 por el estómago, pasan al intestino, y cuando llegan al intestino las enzimas digestivas digieren las proteínas R, se libera la vitamina B12 y la vitamina B12 se pega a una proteína que se llama factor intrínseco. Este factor intrínseco se produce aquí en el estómago, pero viene a funcionar es en el intestino. El estómago produce el factor intrínseco. Cuando la vitamina B12 se libera de las proteínas R, se le pega al factor intrínseco. Y la vitamina B12 unida con el factor intrínseco recorren todo el intestino, hasta que llegan a la parte final del intestino delgado, la que se junta aquí con el intestino grueso. Esta última parte del intestino delgado se llama íleon terminal. En esta última parte, o sea, en el íleon terminal, la última parte del intestino delgado, existen unas células que son las que exponen un receptor, y ese receptor identifica el factor intrínseco y de esa manera se capta la vitamina B12. Si la vitamina B12 no está unida al factor intrínseco, no se absorbe. Esta es una vitamina pues particular porque necesita un receptor para absorberse. Después de esa vitamina pasa a la sangre, es transportada por unas proteínas que llaman transcobalaminas y la llevan al hígado. El hígado es el sitio donde podemos almacenar vitamina B12. La vitamina B12 es la única vitamina de todas las que les he mencionado que tiene un depósito. Tenemos un depósito de vitamina B12 en el hígado. Las transcobalaminas llegan la vitamina B12 al hígado y ahí podemos almacenar vitamina B12. Es la única que se almacena. Las otras no se almacenan. Bueno, y por último, y así para terminar, la vitamina C, que se llama ácido ascórbico. El ácido ascórbico o vitamina C tiene dos funciones claras. Por una parte es un antioxidante. Es un antioxidante muy importante que nos protege contra los radicales oxidantes. Y la otra función que tiene es que se requiere como una coenzima para el procesamiento del colágeno. El colágeno es la proteína estructural más importante del organismo. Todas las estructuras corporales tienen colágeno, todas tienen colágeno. Los huesos, los tendones, la piel, los músculos, en toda parte hay colágeno. Pero el colágeno puede ser colágeno de buena calidad o de mala calidad. Un colágeno de buena calidad es el que resiste la tensión,
o sea, resiste el esfuerzo mecánico, que es el que se requiere. Para procesar el colágeno y sintetizar un colágeno de buena calidad se necesita vitamina C. La vitamina C es una coenzima de 2 enzimas que participan en el procesamiento de colágeno. Una falta de vitamina C produce una enfermedad que se llama escorbuto. Escorbuto. El escorbuto, que es una enfermedad que si no se corrige uno muere de escorbuto, se caracteriza por una facilidad para hemorragia, o sea, son pacientes que tienen unas hemorragias fáciles, con cualquier trauma mínimo sufren hemorragia, sangrado fácil, y fuera de eso no cicatrizan adecuadamente, porque la cicatriz es prácticamente colágeno. Ese es el escorbuto, una deficiencia de vitamina C. Bueno, con esto termino el capítulo de enzimas. Terminamos aquí el capítulo de enzimas, nos queda faltando un capítulo que les voy a mandar después, un video sobre un capítulo que es termodinámica, pero con esto termino el capítulo de enzimas. Si de pronto tienen alguna duda o alguna aclaración, me ponen un correo, porque como no nos vamos a ver, me ponen un correo. Hasta luego.